Esta lección de español está especialmente creada para poner a prueba todas tus habilidades en español. Se divide en 4 partes dinámicas. 1. Historia en cómic. 2. Cuestionario de comprensión auditiva. 3. Cuestionario de vocabulario. 4. Evaluación de nivel. ¿Qué nivel tienes? Comencemos. El oso incomprendido. En un frondoso bosque verde, donde los altos árboles se elevaban hacia el cielo y un río tranquilo fluía, vivían muchos animales distintos. Habían formado una comunidad pacífica en la que todos se ayudaban mutuamente. En el corazón del bosque había un gran árbol hueco que usaban como almacén de alimentos. Guardaban allí nueces, bayas y otras provisiones para los momentos difíciles. Sin embargo, últimamente, algo extraño estaba ocurriendo. La comida desaparecía del almacén por las noches. Los animales estaban preocupados y molestos, pues no sabían quién estaba llevándose la comida, ni por qué. Una mañana soleada, Oliver, el búho, convocó una reunión. Todos los animales del bosque se reunieron alrededor del gran roble donde vivía Oliver. Amigos, tenemos que hablar sobre la comida que ha estado desapareciendo. ¿Alguno de vosotros ha visto algo extraño? Es un problema grave que nos afecta a todos. Oliver era el animal más sabio del bosque. Vivía en el árbol más alto y desde allí tenía una vista privilegiada de todo lo que pasaba. Los demás animales confiaban en él para resolver los problemas. Anoche vi a alguien grande cerca del almacén. Sí, yo también escuché pasos pesados. Debe ser alguien grande, a quien conocemos que sea lo bastante fuerte como para llevarse tanta comida. Todas las miradas se volvieron hacia Barry, el oso, que estaba al fondo del grupo. Movía los pies con nerviosismo. ¿Por qué todos me miráis?
Yo no he hecho nada malo. Barry, algunos animales te han visto cerca del almacén por la noche. ¿Puedes decirnos por qué? ¿Yo? A veces paso cerca del almacén cuando no puedo dormir, pero nunca he tomado nada. Pesco en el río para alimentarme. No robaría a mis amigos. Barry era un enorme oso pardo que vivía solo cerca del río. Era bondadoso, pero tímido. Y algunos animales le tenían miedo por lo grande que era. Ahora se veía triste y preocupado, mientras los otros animales susurraban y lo miraban. Pero los osos comen mucho. Quizás se cansó del pescado. Y vive solo. Nadie ve lo que hace. Tranquilos. No podemos culpar a nadie sin pruebas. No sería justo. Tengo una idea. Esta noche vigilaré el almacén y veré qué pasa. Esa noche, Oliver se posó en una rama cerca del almacén. Sus grandes ojos veían perfectamente en la oscuridad. Pasaron las horas y él no se movía ni hacía ruido. La luna brillaba en lo alto, proyectando una luz plateada entre las hojas. De repente, vio algo moverse entre las sombras. No era tan grande como Barry. Era más pequeño y se movía rápidamente. Oliver observó cómo la figura entraba en el almacén y salía llevando comida. Ajá, así que tú eras quien se llevaba la comida. A la mañana siguiente, Oliver convocó a todos los animales para otra reunión. Todos acudieron, incluido Barry, que se quedó al fondo con aspecto nervioso. Los animales estaban ansiosos por saber qué había descubierto Oliver. Amigos, he descubierto quién se ha estado llevando la comida. No fue Barry el oso. ¿De verdad? ¡Qué alivio! Estaba tan preocupado de que pensaseis que era un ladrón. No me podía dormir pensando que mis amigos no confiaban en mí.
No, Barry. Los que se llevaban la comida eran los mapaches. Todos se quedaron boquiabiertos. La familia de mapaches, que vivía al otro lado del río, bajó la mirada. No solían asistir a muchas reuniones de la comunidad, y ahora todos entendían por qué. Mapaches, ¿podéis explicarnos por qué habéis estado tomando comida del almacén? No estamos enfadados, solo queremos entender. Lo sentimos mucho. Nuestra familia ha crecido y no encontrábamos suficiente comida. Nos daba miedo pedir ayuda. Pensábamos que nos echaríais si sabíais que no podíamos cuidarnos solos. No queríamos crear problemas, simplemente no sabíamos qué otra cosa hacer. Oh, pobrecillos. Deberíais haber dicho algo. Sé lo que se siente cuando tienes miedo de pedir ayuda. Podría haberos enseñado a pescar en el río. Hay suficiente para todos. Los demás animales sintieron compasión por los mapaches. Entendieron que, a veces, todos necesitaban ayuda. También se sintieron mal por haber sospechado de Barry sin pruebas. También lo sentimos, Barry. No debimos pensar que eras culpable solo por ser grande. Sí, te juzgamos mal. ¿Nos perdonas? Por supuesto que os perdono. Entiendo por qué estabais asustados. Estoy feliz de que hayamos resuelto el misterio y podamos ser amigos otra vez. Esto nos enseña que debemos hablar más entre nosotros. Si alguien necesita ayuda, debe pedirla. Y todos deberíamos estar dispuestos a ayudar a nuestros vecinos. Al fin y al cabo, somos una comunidad. Exacto. Y no debiéramos juzgar a los demás solo por su aspecto o por vivir solos. Puedo ser grande, pero jamás robaría a mis amigos. De ahora en adelante, intentemos comprendernos mejor. Los animales estuvieron de acuerdo. Decidieron hacer un nuevo plan para compartir la comida de forma justa. Barry se ofreció a enseñar a pescar a quien quisiera aprender.
los mapaches prometieron ayudar a recolectar bayas y nueces para el almacén. Queremos compensar lo que hicimos. Trabajaremos duro para ayudar a la comunidad. Nos aseguraremos de que todos tengan suficiente para comer. Nadie debería pasar hambre en nuestro bosque. Durante las siguientes semanas, el bosque estuvo más activo que nunca. Oliver observaba sonriendo desde su árbol cómo todos colaboraban. Vio a Barry reír con los conejos, ya no temido, sino querido por su bondad. Vio a los mapaches jugando con los demás animales, ahora completamente integrados en la comunidad. Recordad, amigos, que la sabiduría nace de comprendernos y no de hacernos daño. Sed siempre amables y estad dispuestos a ayudar. Y nunca temáis pedir ayuda cuando la necesitéis. Y no tengáis miedo de hacer nuevos amigos. A veces, el animal que más temes puede convertirse en tu mejor amigo. Estoy muy feliz de ser parte de esta maravillosa familia del bosque. Y así, mientras el sol se ponía sobre el pacífico bosque, los animales se fueron a dormir con el corazón contento, sabiendo que habían resuelto su problema y fortalecido su comunidad. Habían aprendido valiosas lecciones sobre la confianza, la amistad y la importancia de la comunicación. Las estrellas brillaban sobre los árboles y el suave murmullo del río inundaba la noche. En sus hogares, los animales soñaban con el brillante futuro que construirían juntos, como una comunidad fuerte y unida en el bosque. Fin. Prepárate para profundizar en nuestra historia en cómic y comprobar que también has entendido lo que has escuchado. Este cuestionario te ayudará a mejorar tus habilidades de comprensión auditiva y te preparará para conversaciones en español en situaciones reales. ¿Cuál era el principal problema en el bosque? A. Los animales no tenían suficiente agua. B. La comida desaparecía del almacén por las noches.
C. Barry el oso asustaba a todos los animales. D. El bosque estaba siendo destruido. Excelente. Si has dicho B. La comida desaparecía del almacén por las noches. Has acertado. Este misterio fue lo que dio inicio a toda la historia. ¿Quién era el líder que convocó la reunión? A. Barry el oso. B. El mapache padre. C. Oliver el búho. D. El ciervo. La respuesta correcta es C. Oliver el búho era el animal más sabio del bosque y convocó la reunión para resolver el problema. ¿Por qué los animales sospechaban de Barry el oso? A. Porque lo habían visto robar. B. Porque era nuevo en el bosque. C. Porque era grande y vivía solo. D. Porque no le gustaba pescar. Si has elegido C, porque era grande y vivía solo, has acertado. Los animales juzgaron a Barry por su apariencia y estilo de vida. ¿Qué hizo Oliver para descubrir la verdad? A. Interrogó a Barry. B. Instaló cámaras en el almacén. C. Vigiló el almacén durante la noche. D. Preguntó a todos los animales uno por uno. La respuesta es C. Oliver vigiló el almacén durante la noche. Su plan ayudó a descubrir la verdad de lo que pasaba con la comida del almacén. ¿Quiénes eran realmente los responsables de robar la comida? A. Barry el oso. B. La familia de mapaches. C. Los conejos. D. Las ardillas. B es correcto. La familia de mapaches era quien se llevaba la comida por las noches. ¿Por qué los mapaches robaban la comida? A. Porque eran egoístas. B. Porque su familia había crecido y necesitaban más alimento. C. Porque querían hacer travesuras. D. Porque no les gustaba pescar. ¡Sorpresa! La respuesta es B. Los integrantes de la familia de mapaches habían aumentado y necesitaban más comida para alimentarse. ¿Cómo reaccionó Barry cuando se descubrió la verdad? A. Se enfadó con todos. B. Se fue del bosque. C. Ofreció ayudar a los mapaches a pescar. D. Se burló de los otros animales.
Si has dicho C, ofreció ayudar a los mapaches a pescar. Has acertado. Barry demostró ser comprensivo y generoso. ¿Cómo se sintieron los animales después de acusar injustamente a Barry? A. Indiferentes. B. Orgullosos. C. Arrepentidos y pidieron perdón. D. Enfadados con Oliver. La respuesta es C. Se sintieron arrepentidos y pidieron perdón. Los animales reconocieron su error al juzgar a Barry. ¿Qué solución encontraron para ayudar a todos en el bosque? A. Echaron a los mapaches. B. Hicieron un nuevo plan para compartir la comida justamente. C. Cerraron el almacén. D. Decidieron vivir separados. B es la respuesta correcta. Decidieron hacer un nuevo plan para compartir la comida de forma justa. ¿Cuál fue la lección principal de la historia? A. Que no hay que confiar en nadie. B. Que es mejor vivir solo. C. Que no hay que juzgar por las apariencias y hay que comunicarse más. D. Que los osos son peligrosos. C es la respuesta correcta. La historia enseña que no debemos juzgar por las apariencias y que la comunicación es importante. Excelente trabajo en el cuestionario de comprensión. Ahora vamos a potenciar tu banco de palabras con el ejercicio de vocabulario. Primero, frondoso. ¿Qué crees que significa? A. Muy pequeño. B. Abundante y lleno de vida. C. Muy seco. D. Muy frío. Si has elegido B, has acertado. Frondoso significa abundante y lleno de vida, como el bosque de nuestra historia. Siguiente palabra, almacén. ¿Cuál crees que es su significado? A. Un tipo de animal. B. Un río grande. C. Un lugar para guardar cosas. D. Un árbol muy alto. C es la ganadora. Un almacén es un lugar para guardar cosas, tal como el árbol hueco en donde los animales guardaban su comida. Aquí hay una complicada. Sospechar. ¿Qué piensas que significa? A. Confiar plenamente en alguien. B. Pensar que alguien hizo algo malo sin estar seguro. C. Dar un regalo. D. Hacer una fiesta. B es la respuesta. Sospechar es pensar que alguien hizo algo malo sin estar seguro, como cuando los animales sospechaban de Barry. Es hora de vigilar. ¿De qué se trata? A. Dormir profundamente. B. Observar con atención
para cuidar algo. C. Correr muy rápido. D. Cantar una canción. B es la acertada. Vigilar es observar con atención para cuidar algo, como hizo Oliver con el almacén durante la noche. Comunidad. ¿Qué significado tiene esta palabra? A. Un tipo de comida. B. Un grupo de personas o animales que viven juntos. C. Un árbol muy alto. D. Un tipo de pez. B es la correcta. Una comunidad es un grupo de personas o animales que viven juntos y se ayudan. Ahora, compasión. ¿Cuál es tu mejor respuesta? A. Sentimiento de pena y deseo de ayudar a otros. B. Estar muy enfadado. C. Tener mucha hambre. D. Querer estar solo. A es la campeona. Compasión es un sentimiento de pena y deseo de ayudar a otros, como lo que sintieron los animales por los mapaches. Vamos con prejuicio. ¿Cuál piensas que es la definición? A. Un tipo de comida deliciosa. B. Juzgar sin conocer bien. C. Un animal del bosque. D. Un día de fiesta. B tiene la idea correcta. Prejuicio es juzgar sin conocer bien a alguien, como lo hicieron los animales con Barry. Integrado. ¿Qué significa? A. Estar separado del grupo. B. Estar completamente incluido en un grupo. C. Estar perdido. D. Estar dormido. B es la ganadora. Integrado significa estar completamente incluido en un grupo, como los mapaches al final de la historia. Compensar. ¿Qué frase explica esta palabra? A. Hacer algo para remediar un daño o error. B. Correr muy rápido. C. Dormir todo el día. D. Pescar en el río. A es la correcta. Compensar significa intentar arreglar nuestros errores, tal como hicieron los mapaches al ofrecer su ayuda al grupo. Colaborar. ¿Qué está pasando cuando colaboras? A. Estás durmiendo. B. Estás trabajando junto con otros. C. Estás comiendo solo. D. Estás peleando. B es la correcta. Colaborar significa trabajar en equipo para lograr un objetivo común, exactamente como lo hicieron los animales del bosque al final de la historia. Sabiduría. ¿De qué se trata esto? A. Tener mucha fuerza. B. Correr muy rápido. C. Tener conocimiento y buen juicio.
D. Ser muy grande. C. Lo clava. La sabiduría no es solo tener conocimiento, sino también saber usarlo con buen juicio, tal como lo demostró Oliver el búho a lo largo de la historia. Por último, fortalecer. ¿A qué nos referimos? A. Hacerse más débil. B. Hacerse más fuerte. C. Hacerse más pequeño. D. Hacerse más lento. B es la correcta. Fortalecer es hacer que algo se haga más fuerte, como lo que sucedió con la comunidad del bosque. Evaluación de nivel total. Basándonos en tu desempeño en todos los cuestionarios, podemos evaluar tu nivel actual de español. Así es como se desglosa. 22 respuestas correctas. Tu nivel es B2, intermedio alto. De 21 a 16 respuestas correctas, tu nivel es B1, intermedio. De 15 a 7 respuestas correctas, tu nivel es A2, preintermedio. De 6 a 1 respuestas correctas, tu nivel es A1, principiante. Recuerda, sin importar tu nivel, la práctica constante es la clave para mejorar tus habilidades en español. Sigue con el gran trabajo y no dudes en revisar estas lecciones para reforzar tu aprendizaje. Enhorabuena. Esperamos que hayas disfrutado con la historia de Barry el oso y sus amigos mientras practicabas y mejorabas tu español. Si te gustó esta lección de español, definitivamente adorarás nuestra próxima aventura emocionante, la danza de las luciérnagas. Rafael, tengo una propuesta para ti. Hagamos una carrera, tú y yo. ¿Una carrera? ¿Contigo? Es lo más gracioso que he oído. ¿Hablas en serio?